Hoy vamos a contar la increíble historia de un ferrocarril construido contra todo pronóstico. Una hazaña de ingeniería y de sacrificio humano que literalmente unió a una nación. Esta es la saga del ferrocarril transandino de Ecuador. Para entender esta historia hay que viajar a finales del siglo XIX. Ecuador enfrentaba un desafío geográfico monumental. Por un lado, la costa, con su puerto principal, Guayaquil. Por el otro, la sierra, con la capital, Quito. Y en medio, la imponente cordillera de los Andes. Viajar entre ambas era una odisea, lenta y muy peligrosa. Así que la solución fue tan audaz como la propia montaña. Forjar un camino de acero a través de selvas, volcanes y paredes de roca casi verticales. Un proyecto que, en su momento, muchísimos consideraron simple y llanamente imposible. Y es que todo comenzó con eso, con una visión. Convertir un país geográficamente dividido en una nación de verdad, una nación conectada. A ver, para que nos hagamos una idea, antes del tren, llevar cualquier cosa de la costa a la sierra o viceversa era un viaje de semanas. Semanas a lomo de mula por caminos traicioneros. El ferrocarril no solo prometía acortar ese tiempo a horas, sino que era un símbolo de modernidad, un paso clave para la economía. Y aquí es donde entra su nombre oficial, el Ferrocarril Transandino. El objetivo era clarísimo: conectar el puerto con la capital. Era, en el fondo, un proyecto de unidad nacional, impulsado por esa necesidad de integrar regiones aisladas y de fortalecer la identidad del país. Pero ojo, esto no pasó de la noche a la mañana. La idea arrancó por allá en 1872, pero el proyecto avanzó a paso de tortuga durante décadas. Fue el presidente Eloy Alfaro quien en 1895 le dio el empujón definitivo. A pesar de que muchos le decían que los Andes eran inconquistables, Alfaro contrató a los ingenieros norteamericanos Archer Harman y Edward Morley, y la verdadera epopeya arrancó en 1899. Y aquí es donde la historia se pone épica, porque la construcción del ferrocarril fue más que un desafío de ingeniería, fue una guerra declarada contra la naturaleza, y su campo de batalla más feroz estaba a punto de llegar. El ingeniero jefe, Archer Harman, personificaba esta audacia. Él, frente a esa formidable mole de roca, no vio un obstáculo insuperable, sino una oportunidad para la inmortalidad. Su convicción, la verdad, capturó el espíritu de toda la empresa. Es que los trabajadores se enfrentaron a un verdadero infierno. Todos los días, la tierra temblaba, los ríos se desbordaban y enfermedades como la malaria y la fiebre amarilla causaban estragos. Era una lucha constante por sobrevivir, incluso antes de empezar a poner las vías. El costo humano fue inmenso. Cerca de 4.000 trabajadores fueron traídos desde Jamaica. Fueron ellos los que más sufrieron por la altura, las pestes y las condiciones brutales. Para que se hagan una idea, el propio hermano de Harman y su asistente murieron víctimas de las enfermedades. Y entonces se toparon con esto: la nariz del diablo. Una pared de roca prácticamente perpendicular que parecía gritarles: «Hasta aquí llegaron». Vencer este obstáculo se convirtió en la obsesión de todo el proyecto. ¿Y cómo lo lograron? Pues con una absoluta genialidad de la ingeniería. En lugar de intentar subir de frente, lo que hicieron fue tallar un zigzag en la roca. El tren avanza, luego cambia de vía y retrocede, ganando altura con cada cambio de dirección. Una solución brillante y audaz que le permitió a la locomotora, literalmente, escalar la montaña. Se cuenta que durante una visita, el ingeniero Harman le estaba explicando al presidente Alfaro las tremendas dificultades de este tramo. Y la respuesta de Alfaro, fría, metódica, se volvió legendaria, una muestra de una determinación inquebrantable. Una vez vencido el diablo, el tren no solo llegó a su destino, sino que cambió por completo el destino de todo un país. La celebración en Quito ese día fue total. La llegada de la locomotora número 8 fue una fiesta nacional. Por un momento, las rivalidades políticas se olvidaron. El tren era una realidad. Era el símbolo de que lo imposible a veces se puede lograr. El ferrocarril se convirtió en la arteria principal de Ecuador. Fue el motor económico del boom del cacao, sí, pero su impacto fue mucho más profundo. Conectó pueblos que hasta entonces vivían de espaldas, permitió un intercambio cultural sin precedentes y por primera vez hizo que el país se sintiera como una sola y verdadera nación. Y para entender la escala del logro, hablemos de los números. Una ruta de 447 kilómetros que empezaba casi al nivel del mar para luego trepar a más de 3.600 metros. Se convirtió en una de las líneas de tren más altas del mundo en su época. ¡Una locura!
Sin embargo, como suele pasar en las grandes historias, la edad de oro del ferrocarril no iba a durar para siempre. A mediados del siglo XX apareció un nuevo rival, el asfalto. Con el boom del banano y después del petróleo, Ecuador construyó una red de carreteras que, claro, ofrecía más flexibilidad, y el tren, que era muy caro de mantener, empezó a perder importancia. Y por si fuera poco, las mismas fuerzas de la naturaleza que hicieron tan difícil su construcción parecieron conspirar para su decadencia. Las lluvias y los deslaves eran un problema constante, pero el fenómeno de El Niño de 1998 fue un golpe casi mortal que destruyó tramos clave de la vía. Y así, la historia del tren llega hasta nuestros días, marcada por un ciclo de mucha esperanza y también de mucho abandono. En el siglo XXI hubo como un renacimiento. El gobierno invirtió millones para rehabilitar la línea con un enfoque turístico, creando productos exitosos como el tren crucero. Pero en 2020, en medio de una crisis financiera, la empresa pública fue cerrada. Hoy, esas vías que una vez simbolizaron la unidad están siendo devoradas por la maleza y el vandalismo. Y así, el legado de esta tremenda hazaña de ingeniería y de un sueño nacional queda en el limbo. La pregunta que queda flotando en el aire de los Andes es si este símbolo de esfuerzo y de unidad tendrá la oportunidad de volver a inspirar a una nueva generación.